Muy buenas, compañeros y profesora Marisela Araúz. Nosotros como estudiantes del grupo número 7, con el tema de auditoría del fraude, tenemos el gusto de explicarles un poco más sobre este tema. Los integrantes del mismo son Antonio Sham, Sadir Romero, Melissa Rivera, Víctor Domínguez, Lilibet Sánchez, Yamirelis Domínguez y mi persona, Ángela Vidal. A continuación, lo dejamos con el compañero Antonio Cham. Auditoría. La auditoría consiste en la revisión y verificación, así como los estados financieros o documentos contables elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que aquella tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos, que puede tener efectos frente a terceros. Eh, la auditoría también verifica en lo pertinente el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentos que rigen dentro de la institución y de igual manera su funcionamiento, ya sea de las políticas, planes, programas, objetivos y metas que se hayan formulado. El fraude. Se refiere al acto intencional por parte de uno o más individuos dentro del área administrativa que produce una distorsión en el estado financiero. El fraude, de igual manera, no se da de igual manera en otras áreas, ya que la causa de un fraude o el motivo del mismo es la insatisfacción que tiene el empleado sobre el trabajo. Y él mismo hace distintos tipos de fraude, ya sea para generar un poco más de ingresos, o para poder que lo despidan, entre otras cosas. De igual manera, hoy en día hay muchas organizaciones o muchas instituciones que hacen programas de antifraude y motiva a los trabajadores a que eviten realizar estos tipos de actos, ya sea con un aumento de salario, vacaciones o algún tiempo libre dentro de la jornada laboral. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Adis Romero. En esta diapositiva le voy a hablar sobre auditoría de fraude. La auditoría de fraude consiste en la aplicación de procedimientos de auditoría a transacciones comerciales de forma que se aumente la probabilidad de identificar fraudes. Un auditor de fraude es el responsable de garantizar que los estados financieros de una empresa estén libres de incorrecciones causadas por errores y fraude. Norma de auditoría y el fraude. NIA 200, la cual identifica como objetivo global de la auditoría el de emitir una opinión respecto a si los estados financieros se encuentran libres de incorrecciones materiales producto de fraude o error, y reconoce que aquellas incorrecciones debido al fraude tienen mayor riesgo de no ser detectadas debido a factores como la conclusión o la elaboración de planes certificados de ocultamiento. Muchas gracias. Buenas tardes, un placer. Mi nombre es Melissa Rivera. Tengo el agrado de hablarle un poco sobre la NIA 240, la cual comenta, vamos a leer un poquito aquí, comenta que los estados financieros pueden presentar incorrecciones debido a los fraudes o errores, o finalmente lo que se distinga al fraude es la acción subyacente que propicia dicho error y define al fraude como un acto intencionado, realizado o o de una o más personas de la dirección, responsables del gobierno, empleados o terceros que conlleven al engaño, con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es donde nos indica cómo podemos detectar
lo que es un fraude o si es un error. La NIA 240 nos indica cómo el auditor debe actuar ante la aparición de un fraude. También nos indica las responsabilidades, características y procedimientos, el cual se debe aplicar en el proceso de una auditoría. También podemos decir que se tratan de los aspectos súper importantes que define el alcance de la norma hasta diferenciar qué es un fraude y qué es un error. Por otra parte, tenemos cómo el auditor debe identificar un fraude. Pues para esto, el auditor debe hacer una evaluación muy profunda para poder detectar, ya sea, bueno, dentro de una auditoría, debería de evaluar y acotejar, ya sea documentos, papeles de trabajo, como facturas, recibos, compararlos junto con lo que son las cuentas también contra los clientes, y todo esto nos eh, hace llevar a ya sea que haya una detección de fraude o que también pueda haber un error. También, pues, como habían indicado en la NIA 240, este, esta norma internacional de auditoría nos deja saber cómo podemos detectar si es un error o si es un fraude realmente. Dice aquí, su trabajo está diseñado para identificar uno o varios de los indicadores de los diferentes tipos de fraude. Mi nombre es Víctor Domínguez y les estaré hablando sobre las clases de fraude. El fraude gerencial se da cuando la gerencia a varios niveles patrocina, soporta y dirige el fraude mediante la manipulación y el abuso de una política existente en la empresa. El fraude externo es el que cometen personas externas a la empresa que no pertenecen a ella. Fraude interno es el que se comete por los empleados de la empresa. Se da por la comisión de actos ilícitos. Los que lo realizan no poseen habilidades técnicas o satisfaccionadas generalmente. Lo hacen porque tienen conocimiento de las debilidades del control interno existente en la empresa. Fraudes por socios del negocio. Cuando uno de los socios hace mal uso de la información o bienes de la empresa, es cuando se da este fraude. El fraude en el capital intelectual. Este se da cuando se introducen espías industriales en las empresas y que sin escrúpulos tratan de apoderarse del conocimiento intelectual para robarlo y venderlo al mejor postor. Y les estaré hablando sobre en qué se centran las auditorías de fraude. Por primero, los auditores al momento de realizar una auditoría de fraude se pueden basar en las normas SAS, las números 53, 82 y 99, expedidas por el Instituto de Contadores Públicos de los Estados Unidos. Las auditorías de fraude se centran en podemos decir que en detectar e identificar fraudes e indicadores críticos de fraude, en describir la interconexión de los informes financieros y el análisis financiero básico y las técnicas de detención de fraude, formular y proponer un mecanismo adecuado para la disuasión, prevención o detección de fraude, reconocer programas de auditoría de fraude. Se centra también en explicar los puntos más importantes de las normas SAS, la 99, y las responsabilidades profesionales que tiene un auditor. Se centra también en desarrollar aptitudes para evaluar controles internos y evaluar los riesgos de fraude.
Buenas tardes, mi nombre es Lilibet Sánchez y vengo a hablarles sobre los factores que afectan un ambiente del trabajo positivo y que pueden incrementar el riesgo del fraude. A continuación son los siguientes. Recreación negativa y falta de reconocimiento por el desempeño del trabajo. Percepción de faltas de equidad dentro de la organización. Dirección autocrática no participativa. Baja lealtad a organizaciones, falta de sentido de pertenencias. Expectativa de presupuesto u otra meta financiera diferente de alcanzar. Temor de dar malas noticias a supervisores o gerentes. Remuneración por debajo de los valores competitivos o del entorno del mercado laboral. Entretenimiento insuficiente y falta de oportunidades de promoción. Desmotivación o falta de ambiente laboral. Algunas maniobras fraudulentas. Fraudes que se cometen con los comprobantes contables. Reutilización de comprobantes ya utilizados con anterioridad. Utilización de comprobantes falsos. Falsificación de firmas. Destrucción o pérdida de comprobantes. Comprobantes con anotaciones de equilibramiento erróneas. Muy buenas, mi nombre es Ángela Vidales. Les daré unos ejemplos de los que son los fraudes que se cometen con los cheques. Estos pueden ser cheques recibidos por la empresa, cheques emitidos por la empresa, cheques al portador, cheques sin fondo, cheques con firma falsificada, mal uso de la protectora de cheques, cheques aún no utilizados. Si su empresa fue víctima de alguno de estos fraudes con cheques ya mencionado, es importante que se actúe con cautela, rápido y discreción, y mucha discreción. Primero se revisan las cuentas para verificar que no haya ningún otro caso y luego se debe poner en contacto con un representante del banco lo antes posible para que el mismo le ayude a detener el fraude o se intente recuperar los fondos perdidos en ese fraude. Fraudes que se cometen en cuentas por cobrar y ventas. Estos pueden ser órdenes de despacho o ventas en exceso de lo realmente facturado, utilización de lista de precios de ventas falsos o descontinuados, facturas originales entregadas al cliente con un valor y los de la contabilidad registrados con otro valor, emisión de notas de créditos con descuentos no autorizados, falsos ingresos de devoluciones o reclamos de mercancía por parte del cliente. Muchas gracias. En la caja chica. La caja chica es una cantidad de dinero que se utiliza para hacer frente a pagos no programados y suelen ser gastos de pequeñas cantidades. Por lo tanto, es frecuente los errores fraudulentos que se cometen, que son los siguientes: que los comprobantes se preparan a lápiz, que nadie apruebe los comprobantes previo a su pago, costumbre o práctica de canje de cheques personales, comprobantes sin indicio de quién recibió el bien o servicio, comprobantes formado parte del fondo de caja chica con fecha posterior al último reembolso, emisión de cheque de reintegro al portador. ¿Cómo prevenir un fraude? El objetivo es mitigarlo, en la cual se previene de la siguiente manera: revisar periódicamente los antecedentes del personal, establecer y ejercer controles internos
adecuados que permitan la salvaguarda de los activos de la empresa. Mantener institucionalmente un código de ética para prevenir fraudes. Mejorar día a día el ambiente laboral positivo que evite el delito. Predicar con ejemplo, así como aplicar las debidas sanciones. Gracias.